Voy a hablar de las valoraciones de precipitación y las curvas de valoración. Las valoraciones de precipitación se basan en la medida del volumen del valorador necesario para que todo el analito precipite. En una curva de valoración se expresa de forma gráfica cómo varía la concentración de uno de los reactivos, el analito, a medida que se añade el valorador. Durante la valoración, la concentración de los iones del analito y del valorador varían, por lo que se adopta una expresión similar al pH, la función px, que será igual al menos logaritmo de la concentración de x. La curva de valoración es un gráfico de los valores de px del analito y px del valorador en función del volumen del reactivo añadido. La valoración puede tener varias etapas. En el inicio se trata de la disolución original. Antes del punto de equivalencia encontraremos valorador reaccionando con analito y analito en el exceso. En punto de equivalencia obtendremos analito y valorador en las mismas concentraciones reaccionados. Después del punto de equivalencia tendremos la reacción del analito y el valorador y un exceso de valorador. Un ejemplo de reacción de valoración es este ejercicio, que trata de la valoración de 50 ml de cloruro de sodio 0,1 molar con nitrato de plata 0,1 molar. En el apartado de A se establece la reacción de valoración. En el apartado B calculamos el volumen de equivalencia, igualando los milimoles de cloruro igual a los milimoles de plata y despejando el volumen que no conocemos, que es el volumen de equivalencia, que en este caso son 50 mililitros. En el apartado C calculamos PCl y PAG al adicionar diferentes volúmenes de nitrato de plata. Cuando no se ha adicionado ningún volumen de nitrato de plata, la concentración de cloruros es 0,1 molar, por lo que su PCl es 1. Al adicionar 45 mililitros de plata, obtenemos un exceso de iones cloruro. Los moles iniciales de los cloruros se restan a los moles que reaccionan de cloruro con la plata y se dividen del volumen inicial más el volumen añadido. Obtenemos un valor de concentración de cloruros de 5,26 por 10 a la menos 3 molar. Con esto podemos calcular la PCl, que nos da 2,28. La PAG podemos calcularla a través de la KPS, en la que encontramos la concentración de plata, que en este caso es 3,38 por 10 a la menos 8. Haciendo el menos logaritmo obtendríamos la PAG. En el punto de equivalencia calcularemos las PCl y la PAG a través de la KPS. Como la concentración de AG y de Cl es la misma, en la constante KPS podemos sustituir ambas por S. S da un valor de 1,34 por 10 a la menos 5 molar. Si hacemos el menos logaritmo de S, obtenemos que PCl, que es igual a PAG, es de 4,875. Con 55 mililitros tenemos, siendo un punto este después del punto de equivalencia, tendremos un exceso de moles de AG, entonces los milimoles de AG añadidos menos los milimoles de AG que reaccionan con Cl-, partido el volumen inicial más el volumen añadido, dará un valor de 4,76 por 10 a la menos 3, dando entonces PAG 2,32, y utilizando la KPS podríamos calcular la concentración de Cls y tendríamos después un PCl de 7,43. En la representación de los datos obtendríamos un gráfico como este, en el que comparamos PAG y PCl. Buenas, soy Luis Ordaz y os voy a hablar ahora sobre la detección del punto final y el uso de indicadores en valoraciones de precipitación. Como os ha hablado mi compañera María anteriormente, en las valoraciones de precipitación, para hallar la detección del punto final, para ello, ¿no?, se requiere de algún procedimiento que detecte la disminución de la concentración de analito o el incremento de la concentración de valorador en el punto de equivalencia.
Los procedimientos empleados habitualmente para la detección del punto final de la valoración de precipitación son los siguientes, que ahora los voy a introducir en el uso de indicadores. Los indicadores pueden ser químicos o de absorción. Los químicos son compuestos químicos que hacen perceptible el punto final de la valoración porque participan en un equilibrio competitivo con el analito o el valorador en las proximidades de lo que llamamos el punto de equivalencia. En este grupo estarían incluidos el método de Moore y el de Volhard. Y luego tenemos los métodos, los indicadores de absorción, que son compuestos orgánicos con tendencia a ser absorbidos en la superficie del precipitado. Y en este grupo se incluía el método de Fajans. Y cada método pues se detecta de una manera concreta. En concreto el método de Moore, como vemos aquí, el punto final es detectado por la formación de un precipitado de diferente color que el formado por el analito. En el caso de Volhard, pues tenemos un punto final detectado por la formación de un complejo coloreado. Y en el caso de Fajans tendremos un punto final detectado por la absorción de un indicador en la superficie del precipitado formado. Bien. Este es un ejercicio muy facilito que muestra un poco cómo determinaríamos las partes por millón de ion cloruro en una disolución de agua industrial, una muestra de agua industrial. Bien, como dice el problema, pues tenemos una muestra de 50 mililitros de agua industrial. Esta muestra consume 4 mililitros de nitrato de plata 001 normal. Bien, como decíamos, una muestra de 50 mililitros de agua industrial consume 4 mililitros de nitrato de plata 001 normal, hasta viraje de color amarillo a rojo ladrillo del indicador cromato de potasio. Calcular las partes por millón de cloruro. Bien, habría que plantear dos equilibrios de disociación. El del cloruro de sodio, pues de ahí viene la fuente de cloruros, reaccionan con el nitrato de plata. Y luego esto daría lugar a un precipitado de cloro blanco, que es el cloro de plata, sólido, por supuesto, pues precipitado, más nitrato de plata. Y luego habría una segunda reacción en la disolución en la que a partir de nitrato de plata y cromato de potasio, que es el indicador de la disolución que añadimos para detectar esta detección de iones cloruro, daría lugar a cromato de plata sólido y nitrato de potasio. Esto daría lugar a un precipitado, que es el cromato de plata, pero de un color rojo ladrillo. Pasaríamos de un precipitado de color blanco a un color rojo ladrillo, lo que indicaría que este es el punto final, o el punto final de la valoración. Vaya. Entonces, para calcular partes por millón del cloruro, lo que haremos será multiplicar el volumen de nitrato de plata utilizado por la normalidad del nitrato de plata utilizado por el peso equivalente de cloruros, que, como vemos aquí, es el peso molecular de lo que es el ion en sí, del elemento del ion, en este caso el cloro, que es 35,5, partido número de iones. En este caso tenemos un único ion, pues sería 35,5 entre 1. Y lo multiplicaremos por 1000. Y todo ello partido del volumen de la muestra, que en este caso serían pues 50 mililitros. Y aquí ya pues multiplicaríamos los 4 mililitros por 0,01 normal por 35,5, puesto que entre 1 sería la misma cantidad, por 1000 entre 50 mililitros. Y esto nos da lugar a un resultado correspondiente a 28,4 partes por millón de ion cloruro, perdonad aquí, que se me ha pasado, ion cloruro, 28,4 partes por millón de ion cloruro. Habría en la muestra de 50 mililitros de agua industrial. Bien, continuamos con la valoración por el método de Moore. Como vemos, ¿no?, en el ejercicio escrito, pues la valoración el método de Moore se trata de una valoración argentométrica, es decir, una valoración con el iones plata de cloro, bromo, o sea, de cloruro, bromuro o cianuro, utilizando como indicador el cromato de potasio, es decir, el K2TR4. El exceso de cloruro, o sea, el exceso de ion plata
que aparece inmediatamente después del punto de equivalencia, reacciona con el cromato de potasio, formándose el precipitado cromato de plata de color rojo. Como hemos indicado en esta reacción, tendríamos el cloruro de plata, el cloruro de sodio, que reacciona con el nitrato de plata para dar lugar al cloruro de plata sólido, que es el precipitado blanco, y nitrato de plata. Pero, claro, esa sería la primera reacción de precipitación. La segunda, ¿vale? Con exceso de plata, reaccionaría con el... Perdonad, aquí se me ha colado. Sería potasio, no sodio. El exceso de plata, de ion plata reaccionaría con el cromato de potasio para dar lugar al cromato de plata, que es un color rojo ladrillo aproximadamente. Entonces, mediante este cambio de color podemos apreciar bien el punto final de la valoración y por tanto, pues la correcta valoración de los iones cloruro, bromuro o cianuro. Bien, en el caso de la valoración con cloruro, en el caso de la valoración de cloruro con nitrato de plata, a medida que se añade valorador, los iones plata pueden reaccionar con los iones cloruro de la muestra problema o con los iones cromato del indicador, tal y como indico aquí. ¿Vale? El exceso de iones plata puede reaccionar tanto el cloruro como con el cromato, que es el indicador a utilizar al valorar cloruro con nitrato de plata. Entonces, tendríamos una primera reacción de valoración en la que tendríamos pues el cloruro más la plata pues da cloruro de plata, un precipitado blanco, con una KPS de 1,8 por 10 a la menos 10, y ya tenemos una reacción de punto final en la que tendríamos el ion plata, el cromato, el indicador, que daría lugar a cromato de plata, que pues formaría un precipitado de color rojo ladrillo, con una KPS de 1,2 por 10 a la menos 12. 1,2 y 1,8 por 10 a la menos 10. Bien. Como decíamos antes, los iones plata que quedan en exceso pueden reaccionar con los iones cloruro de la muestra, problema, o con los iones cromato del indicador. En primer lugar, los iones plata, decimos, reaccionan con los iones cloruro por ser el que forma un precipitado menos soluble, como hemos indicado en la anterior reacción de valoración, ¿vale? Primero se formaría el cloruro de plata por ser menos soluble. Y luego, una vez que todos los cloruros han reaccionado, comienza la reacción del ion plata con el ion cromato, que da lugar a un precipitado rojo de cromato de plata. Ese sería el punto final de la valoración, ¿vale? Ese sería justamente el punto final de la valoración. Entonces, viendo las KPS, ¿no? Podemos, digamos, preguntarnos ¿por qué precipita primero el cloruro de plata si la constante de producto de solubilidad es mayor que la del cromato de plata? Bueno, pues esto se puede explicar mediante la siguiente forma, de la forma siguiente. Entonces, la constante de producto de solubilidad del cloruro de plata sería igual a 1,8 por 10 a la menos 10, como hemos visto anteriormente. Y esto sería igual al producto de las concentraciones del ion plata y el ion cloruro. Es decir, esto sería igual a la solubilidad al cuadrado, porque ambas en el equilibrio de asociación tienen el mismo valor de solubilidad, de S. Entonces, al hacer los cálculos y la raíz cuadrada del valor de la KPS, tenemos pues que S es igual a 1,39 por 10 a la menos 5 moles litro. Y ahora, en la siguiente, con la KPS del cromato de plata tenemos que es igual a 1,2 por 10 a la menos 12. Bien, esto sería igual a la concentración de iones plata al cuadrado por el producto por la concentración de cromato, sería igual a 4 veces la solubilidad al cubo. Es decir, ese sería igual a 6,7 por 10 a la 5 por 10 a la menos... Bien, como vimos anteriormente, pues sí, ese sería igual a 6,7 por 10 a la menos 5 moles litro. Y ahora comparando ambas solubilidades, pues podemos ver que precipita primero el cloruro de plata porque la solubilidad del cloruro de plata es menor que la del cromato de plata. Y bien, ahora diríamos, como conclusión, para comparar la solubilidad de dos sales insolubles, solo se puede utilizar la constante de producto de solubilidad si ambas sales presentan la misma estequiometría. Si no, pues habría que mirar otros parámetros como la solubilidad.
Bien, pues aunque la precipitación del indicador comienza en el punto de equivalencia, para que el ojo humano, ¿no? Para que por simple vista podamos percibir el color rojo ladrillo del dicromato de plata una vez que precipita, pues se requiere dicromato de plata en exceso. Entonces, esto da lugar a errores de valoración muy elevados, porque estamos echando en exceso una cantidad de un reactivo, pues que no. Un exceso que no debería ser así. Entonces, bueno, estos errores de valoración son superiores a los obtenidos en valoraciones que utilizan indicadores que originan unos cambios en el color de la disolución de valoración. Por ejemplo, la fenolftaleína, la murexida, ¿no? Y ese tipo de indicadores. Por tanto, es esencial utilizar un blanco exento de cloruros para corregir dicho error. Como vemos aquí, ¿no? ¿Vale? Un blanco exento de cloruros. De tal forma que el volumen de nitrato de plata necesario para percibir el color rojo en esta disolución sin analito se reste, ¿vale? Este valor, se reste de el volumen de nitrato de plata utilizado en la valoración de la muestra con cloruros, como vemos aquí. Restamos el volumen de nitrato de plata necesario para percibir el color rojo a el volumen de nitrato de plata utilizado en la valoración de la muestra de cloruros. Y ya por último, diremos, este método, aunque más o menos efectivo, requiere un gran control de pH, ¿vale? No podemos desarrollar un medio ácido, sino que tiene que ser un medio en torno a la neutralidad, más bien tirando a básico. Neutro, ligeramente básico, en un pH en torno a 7 y 10. Porque si nos pasamos de este pH 10, pues podemos dar lugar a precipitados de óxidos de plata. Mientras que en soluciones más ácidas, ¿vale? La concentración de iones cromato disminuiría por la formación del ion hidrógeno cromato. Estableciéndose un equilibrio entre este ion y el dicromato, que es el que tenemos aquí, ¿vale? Los protones más el ion cromato darían lugar al ion hidrógeno cromato, y esta a su vez daría lugar a un equilibrio químico que acabaría por formar pues ion CR2O7 menos más agua. Como consecuencia de todo esto vemos que a muy bajas concentraciones del ion cromato, que la concentración de ion cromato final resulta muy baja para que se produzca precipitado en el punto de equivalencia. Y decimos que el método de Moore es esencial para el análisis y el conocimiento de la cantidad de cloruros, bromos y cianuros, pero no de ioduros y tiocianuros. Método de Volhard. Con respecto a las volumetrías de precipitación en las que se usan indicadores visuales químicos, vamos a hablar ahora del método de Volhard. Este método se caracteriza por la detección del punto final de la valoración gracias a la formación de un complejo coloreado. Se considera una valoración argentométrica, es decir, que el reactivo de precipitación es el ion plata, aunque surgió como un procedimiento para la valoración de este ion plata con tiocianato, en presencia de hierro 3+ como indicador. En este procedimiento originario reaccionan los iones de la plata con el tiocianato, produciendo el precipitado tiocianato de plata, que es un sólido blanco poco soluble. Esta reacción corresponde a una reacción de valoración. Cuando termina de reaccionar todos los iones de plata, el tiocianato en exceso libre de la disolución forma un complejo de color rojo con los indicadores del ion férrico, permitiendo detectar así el punto final de la valoración. La principal aplicación de este método es la determinación de aniones mediante valoraciones por retroceso, es decir, valoraciones en las que se invierte el sentido de la valoración, cambiando la sustancia a valorar. Vamos, que en vez de valorar el analito original, se añade un exceso conocido de reactivo estándar a la disolución y luego se valora ese exceso. Especialmente se usa para la valoración de cloruros en medio ácido y para sustancias que precipiten con el ion plata. Método de Fajans. Corresponde a una volumetría de precipitado con indicador visual, al igual que el método de Moore o el método de Volhard, pero se caracteriza por la introducción del uso de indicador de absorción. Estos no dan coloración en la solución, sino que dan coloración sobre la superficie del precipitado.
El punto final de la valoración corresponde al momento en el que el indicador es absorbido por el precipitado. Se usa para determinados analítos, entre los que destacan los iones cloruro, bromuro, yoduro y tiocianato. Los indicadores más habituales para este método corresponden a la fluoresceína para el cloruro y la eosina para el bromuro, yoduro y etc. Cada indicador tiene sus condiciones de pH propias y es importante la regulación del pH, ya que dependerá de esta la carga que deberá tener el indicador para ser absorbido en el momento oportuno del punto final. A continuación vamos a explicar un ejercicio del método de Volhard para la determinación de la concentración de cloruros. Dice así: se quiere determinar la concentración de cloruros de una leche en polvo siguiendo el método de Volhard. Para ello se pesan 1,5 gramos de leche en polvo y esa muestra que hemos cogido se trata. Después, la disolución que hemos preparado para tratarla se filtra y el filtrado obtenido se recoge en un Erlenmeyer y se adiciona 20 mililitros de nitrato de plata 0,1 molar. Es decir, que nos quedamos con una disolución problema con 20 mililitros de disolución de nitrato de plata más la leche en polvo que queremos analizar. El exceso de plata se valorará con tiocianato de potasio 0,05 molar. Si en el momento de viraje del indicador se ha gastado 8 mililitros de ese tiocianato de potasio que vamos a utilizar para valorar, calcula la concentración de cloratos que hay en la muestra de leche en polvo, expresando el resultado en tanto por ciento en peso. Vale, como vemos aquí el método utilizado es el de Volhard. ¿Qué datos tenemos? Pues en la masa de la leche en polvo, de la muestra completa de leche en polvo, que es 1,5 gramos, el volumen que hay que adicionar a esa muestra de leche en polvo tratada, que son 20 mililitros, la concentración de la disolución que vamos a echar a la leche en polvo, que es 0,1 molar de nitrato de plata, luego la disolución que vamos a utilizar para valorar, que es de tiocianato de potasio con una molaridad de 0,05 y el volumen de esta disolución gastada, que va a ser 8 mililitros. Vale, va a haber principalmente dos reacciones. La primera, que es el ion plata reacciona con los cloruros de la leche y se forma un precipitado de cloruro de plata. Y luego la plata en exceso, que lo que va a hacer es reaccionar con el tiocianato y se va a producir tiocianato de plata. Vale, procedimiento. Vamos a ver. En la disolución problema tenemos los cloruros procedentes de la muestra problema de la leche en polvo. Vamos, que esa leche en polvo tratada tiene cloruros, ¿vale? Añadimos sobre ellos los 20 mililitros antes dichos de la disolución de nitrato de plata 0,1 molar, produciendo la primera reacción. La de ion de plata más cloruro de plata ion de plata más cloruro da cloruro de plata. En la disolución quedan aún iones de plata en exceso, por lo que añadimos la disolución 0,05 molar de tiocianato de potasio, hasta que se produce el punto de viraje gastando 8 mililitros de la disolución, produciendo esta reacción, la que hemos dicho aquí, es la misma. La de ion plata más tiocianato igual a tiocianato de plata. Vale, ahora vamos a proceder a los cálculos. Para esto tenemos que tener en cuenta que los moles totales, o sea, los moles de ion de plata añadidos es igual a los milimoles de cloruro más los milimoles de tiocianato, porque si recordamos, la plata se une al cloruro para dar cloruro de plata y también se une al tiocianato para dar tiocianato de plata. Vale, los milimoles de plata serán la molaridad por el volumen. Esto es lo que queremos hallar, por lo que no lo tenemos. Y igual los milimoles serán el volumen por la concentración. El caso es que si hacemos esta cuenta, nos va a salir que los milimoles de cloruro van a ser 1,6 milimoles. Vale, ya lo tenemos. Ahora esos son los milimoles puros. Ahora vamos a calcular el porcentaje respecto a la muestra total de leche en polvo que teníamos. Primero tendremos que pasar los milimoles de cloruro a gramos, porque era en tanto por ciento en peso, no sé si recordamos. Bueno, sabemos que un mol es igual a 10 elevado a la 3 milimoles, pues lo ponemos así, en factores de conversión. Luego sabemos que en un mol hay 35,5 gramos de cloruro. El caso es que nos sale que en total hay 0,0568 gramos de cloruro puros. Pues mira, para saber el porcentaje simplemente cogemos
los gramos de cloruro que hay y los gramos totales de la muestra en los que estaban esos cloruros, que era 1,5, la muestra de leche en polvo. Y lo multiplicamos por 100 para tener un porcentaje. El caso es que nos sale que hay un porcentaje de cloruros en esa leche de 3,76% en peso. En este ejercicio vamos a ver si podemos utilizar los siguientes compuestos como indicadores visuales. Primero, podemos utilizarlos debido a que el indicador reacciona químicamente con el agente triturador y una vez superado el punto de equivalencia, obtenemos un compuesto que es químicamente diferente y sus propiedades ópticas cambian, es decir, que cambia de color. Ahora vamos a ver si podemos utilizar el indicador verde de bromocresol en la disolución A. Esta disolución está compuesta por una base débil y un ácido fuerte. Al valorar la base débil con el ácido fuerte, en el punto de equivalencia se obtiene la sal correspondiente. En ella, el ácido conjugado de la base débil también es débil, y por ello se hidrolizará según esta reacción. Cuando calculamos el pH, nos da 5, que está dentro del intervalo de viraje, y por tanto podremos utilizar el verde de bromocresol. En la disolución B, lo que tenemos es un ácido fuerte con una base fuerte, que al mezclarlos el pH será próximo a 7 y por tanto no podremos utilizar el verde de bromocresol porque no está dentro del intervalo de viraje. En la disolución C queremos comprobar si podemos utilizar el cromato de sodio. En esta disolución lo que tenemos son iones cloruro y nitrato de plata. En la valoración de los iones cloruro con el nitrato de plata, la primera gota de exceso de nitrato de plata reaccionará con el indicador, el cromato de sodio, produciéndose la formación de un precipitado de cromato de plata sobre el ya existente cloruro de plata. La aparición de microcristales rojos indica que se ha alcanzado el punto final de la valoración. En la última disolución, la disolución D, tenemos iones plata y cloruro de sodio. En este caso, no se puede detectar el punto final de la valoración, porque la adición del indicador a la disolución provocaría la formación del precipitado rojo de cromato de plata, pero en una muy pequeña cantidad. Por eso, no se formaría como consecuencia de superar el punto de equivalencia.